Dios bendiga de manera especial en esta bella y hermosa tarde, que siempre me reciben con cariño, con amor, en la casa de mi hermano Michael Valdés. La doña siempre muy complacida, una mujer de guerra, una mujer que la gracia de Dios, que viva para siempre, Michael, tu abuela, que viva para siempre. Así yo digo a mi mamá, mami, viva para siempre. Ella me dice, no, mi hija, que viva para siempre y tranquila. Aquí le tenemos, mis hermanos, un amigo y un hermano, amén, el cual hoy lo vamos a estar entrevistando, porque todos conocemos a Michael Valdés, pero nos vamos con más preguntas más profundas y eclesiásticas de dónde viene Michael Valdés, pero vamos a permitir que sea el que se presente. Preséntate, mi hermanito. Hermanito Brian López, hombre de guerra. Dime a ver, Brian, mira, Bien, tú sabes hermano. que, explícate algo, nosotros no somos solamente hermanos, nosotros somos más de ahí, somos más que amigos, mi hermano. Tú sabes que en una ocasión dijo Cristo a los apóstoles, hubo requisitos para Jesús llamarlo amigo, y dijo, ya no serán mis siervos, sino amigos. Dios Porque el mío. siervo no conoce el secreto de su señor, el amigo sí. ¡Wow! Entonces, por eso mucha gente me ha cuestionado, Brian, antes de yo ser conocido por las redes, bueno, después que fui conocido también, la gente se acercaba a mí, y tú el que venía, yo le daba entrada. Tú dirás, Michael, ¿qué fue? ¿Ya cambiaste? ¿Eres arrogante? No. No, Pero ahora mismo, para yo decir que cuidado. fulano es mi amigo, Benito, tiene Hay que que darme una cuidarse. señal con todo tipo de satélite. Porque ahora no cualquiera es tu amigo. Entonces, cuando tú tienes un amigo, realmente el amigo no traiciona. Eso se Amén, llama eso es así, lealtad. eso es así, eso es así. ¿Tú me entiendes? Eso es Entonces, así. dentro de lo que yo puedo calificar como mis amigos, solamente son 2 o 3, unos cuantos, Eso para que es tú me así. entiendas. Se pueden contar con los dedos. Sí, hermano. no, y oye, esta manito, quizás muchos dicen, pero a Brian yo casi no lo veo en el estado de Michael, pero que a mí no me interesa porque yo sé que yo estoy ahí. Dios mío, profundo. Ande yo tengo que estar, es que yo estoy, Exactamente. que hay en tu corazón. De que no, con estado, para que hay gente que desemproche de otro, de que se murió fulano, yo lo amaba, pero mentira. En el corazón no lo va a mandar. Un simulacro. Un simulacro. Hablarte algo profundo. Entonces, no cualquiera es tu amigo. Por eso yo dije en estos días, mi círculo está cerrado ya. Muchos van a decir, Michael, porque eres arrogante ya. No, lo que pasa es que hay gente que han venido a mí con malicia. Y me he dado cuenta, cuando yo le he depurado y lo paso por el cano, Wow. ministro, Wow. lo probé como oro y lo encontré como jarasca. Dios Me mío. calificaron. Cuando lo metí al fuego, a ver si eran amigos verdaderamente. Se derritieron y no soportaron. Sí, entonces ahora no cualquiera es tu amigo. Vamos a fluir entonces. Amén, No quise amén. aclarar esto porque tú sabes que, Sí, ¿qué te digo? Te considero como mi amigo, no solamente Sí, como un sí, hermano, amén, amén. sino como un amigo real. Sí, no, que Sin hipocresía. yo llegaba aquí de noche, yo era Michael. Sin, Mi hermano, de noche, ¿te sin- acuerdas? Yo de noche llegaba aquí de sin, toda hora. sin hipocresía, somos hermanos, somos amigos sin hipocresía. Vamos a Amén, fluir. amén, ¿Cuál eso fue la es así. pregunta? Porque me Hermano mío, ¿de dónde salió Michael Valdés? ¿Quién es Michael Valdés? ¿Cómo? Es como una pregunta entre tres. Tú vas a calificar, va por parte, quién es Michael Valdés, pero tú tienes que empezar desde un principio. ¿Cómo fue tu llamado? ¿Cómo tú reconociste a Cristo? Porque vemos hoy en día que tú estás fundido con el Mesías, ministro. Que tú estás como que estuviste muerto, subiste al cielo, viste a Cristo y bajaste como Pablo. Tú no entendieron. Es que Muchos no van a entender. Es que sin Jesús no somos nada, ministro. Wow. Por Explícame, eso, explícame. bueno, la primera pregunta que me hiciste, ¿de dónde salió Michael Valdés? Sí. Te voy a fundir la masa. Michael Valdés salió del vientre de mi madre. Dios de mi mío. gorda. Me fundió, me fundió. Pero lo más profundo no es eso, ministro, sino que Jeremías capítulo 1, verso 4. Yo siento candela ya. Antes que te formaste en el vientre te conocí. Y antes de que nazca yo te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Físicamente, humanamente, yo salí del vientre de mi madre, pero no fue de ahí que salí. Te voy a fundir la masa en este día. Yo salí de la mente del Padre. Dios. Que- Wow. Escucha esto. ¿Tú con entendiste profundidad. eso? Michael Valdés salió de la mente del Padre y luego se proyectó en el vientre de mi Norca, Wow. que sí que se llama mi madre. Dios mío. Pero primero fui donde fui conocido por el Padre, Romanos 8:28, porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes, escucha, porque a los que antes conoció, a esto también los llamó. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Perdón, lo predestinó. ¿Cómo así? O sea, lo que antes de qué? Antes de que te formas en el vientre. ¿Qué dijo? Hubo uno que dijo, no recuerdo bien ahora bien si fue Jo o David, pero hubo uno de los dos que lo dijo. Mi embrión vieron tus ojos. ¿Cómo así? David. ¿Qué es un embrión? Fue David, ¿verdad? ¿Qué es un embrión antes de formarte?
O sea, El hermafroditas. ¿cómo David dice, mi embrión vieron tus ojos? Según algunos estudiosos se cree que cuando David va saliendo de la mente del padre y de la creación del padre, vino de espalda y cuando vino a entrar el vientre. Ok. Tú no estás entendiendo que Sí, me metí ya. Sí, el padre sí. sopló, ¿qué? Espíritu, aliento de vida. Sí. Y David salió. Cuando David salió, vieron los ojos del padre. Wow, sí. Wow, Dios mío. O sea, que David fue creado en la eternidad. Y cuando fue depositado en el vientre, ministro, wow. eso es profundo. Muy profundo. Lo que pasa es que lo mortal y lo adámico, lo terrestre, lo sentimental y lo melancólico no van a entender a misterio. Hay que hablar dominicanamente. Entonces, siento que estoy entrando muy profundo, no estoy respondiendo mucho a la pregunta, pero cuenta la pregunta. ¿Cómo yo conocí a Jesús, mi hermano? Fue un llamado demasiado poderoso de parte del Padre. Y la última palabra que me dio el Padre fue porque ya me estaba llamando mucho y yo quería entrar y no podía, tenía una atadura muy fuerte. Sí. Y el Padre llamándome, y yo, ¿sabes lo que yo hacía? Le ponía día. Me voy a convertir tal día. No llegaba. Cuando llegaban, en tantos meses, llegaba, pasaba, y yo, ay, mi madre, tantos días, y pasaba los días y no me convertía. Hasta que el Padre un día me dijo a mí, en una revelación, me dijo, cuenta los minutos y los segundos. ¿Tú siendo impío? Siendo impío. Wow, eso es para que vean que Dios habla a lo que ama, a lo que tienen propósito, a todo el mundo, porque hay gente que dice que Dios a los impíos no le habla. No, pero un corazón contrito y humillado, dice la palabra, nunca se ha rechazado. Dios que me habló, yo siendo impío para que yo me arrepienta. Oye. ¿Entiendes? Entonces, cuando el Padre me dijo, cuenta los minutos y los segundos, ministro, te sentí arrepentido ese mismo día. Wow. Yo me crié aquí en este campo, viví aquí en este campo, siempre he vivido aquí, me he ido para algunos sitios, pero he volvido para atrás de nuevo. Entonces, cuando yo me voy para de allá donde mi madre, en la noche me convertí. Recuerdo la primera vez que acepté a Jesús, un 1 de enero. Oye lo que hizo el Padre, porque yo le decía al Padre, espera que pase diciembre. El mismo ministro me convertí el 1 de enero. Cuando Dios me dijo eso a mí, hubiera amanecido, mira, algo de parte de Dios. Sí, hubiera amanecido diciembre ya, el 1 de enero. Cuando Dios me dijo eso, ¿entiendes? Wow. Entonces, justamente Dios permitió que pase diciembre y me llamó con voz fuerte. Me dijo, cuenta los minutos y los segundos. Y ay, así Padre amado. nació, no el defensor, porque en ese tiempo no era conocido, sino David. Muy pocos me conocen por ese nombre, David. Otro de mis nombres que tengo. Michael Valdés, mi nombre verdadero, o sea, con el cual yo firmo y todo, ¿me entiendes? Michael. Y realmente así fue lo cual yo conocí a Jesús. Y no me arrepiento de haber venido a los caminos del Padre. Claro. ¿Me entiendes? Porque realmente yo sin Jesús no puedo vivir. Él dijo en una ocasión, separado de mí nada podéis hacer. No, nada. Nada podemos hacer. Entonces, no tengo cómo pagarle al Mesías lo que hizo por mí. Es fuerte, Michael. ¿Y tú bailabas dembow, tú cantabas dembow, tú vivías en el altitaje, llegaste a tu servicio, machete, enganchado? Gracias a Dios nunca usé vicio. Lo único que yo llegué a usar en ese tiempo era como una eso se llama, creo que se le llamaba en ese tiempo también vape, los jucas de lapicero. Okay, sí. Una juca como de lapicero que había, pero no ningún tipo de vicio. Yo, bueno, ¿qué te digo? Mi anhelo era yo ser artista. Y yo recuerdo que en una ocasión mi papá me tiró y me dijo como para que fuéramos a grabar, no sé, o sea, para eso me grabó un disco. Entonces, pues yo estaba en planes de eso. Y yo le dije a mi papá, yo me voy a convertir, yo no voy a grabar. Wow. ¿Me entiendes? Entonces, yo digo algo, mientras mi deseo y mi anhelo era estar en una tarima con un micrófono, cantando rap, yo tenía el mismo pensamiento, pero diferente al mío. ¿Cómo así? Él dijo, mis caminos son más santos que vuestros caminos. Y mi pensamiento, más santo que vuestro pensamiento. Mientras yo quería tener una tarima con un micrófono cantando rap, Dios quería que yo tuviera la misma tarima. Con un micrófono. Con el mismo micrófono. Predicando. Pero predicando. ¡Wow! O sea, Dios me cambió simplemente el plan de Dios eterno. Me cambió el diseño, pero me dejó ahí mismo. No sé si tú me entiendes. Claro. Me dejó en la tarima que yo quería estar. Me dejó con el micrófono, pero dijo no a cantar al diablo. Solamente cambió la anhelo. No al diablo, sino tú vas a hacer lo mismo, pero para mi gloria. Amén. Eso es así. Wow. O sea, para la gloria del Señor. Michael Valdés no era mujeriego. Nada de eso, es que yo me convertí. Mira, que tengo un dato. Cuando yo me convertí, que si me pasó ese dato, cuando yo me convertí la primera vez que está escrito, me faltaban como 28, 27 días. Para yo cumplir 15 años de edad, yo me convertí en un niño. Ok. Yo no ando de calle. Sí, manito, pero que yo he visto fotos por ahí que andan tuyas. Tú pareces del cartel de Medellín, que parece de allá de Cali. ¿Sabes lo que pasa? A mí me gustaba tirar pinta, o sea, está bonito. Me gustaba hacer, como dicen por ahí, un papi champú, me gustaba estar bonito. Y recortar, tú sabes, tu cerquillito. Mi cerquillito, mi tenis, mi pantalón ajustado, que me lo sacaba yo creo profunda. ¿Entiendes? Wow, sí. Eso a mí lo que me gustaba, no fui de calle, yo nunca di un machetazo, yo nunca di un plomazo. El Padre te quiso para él. ¿Entiendes? Entonces, el Padre me cogió desde el vientre de mi madre, y el Padre me dijo una palabra en estos días, no hace tanto tiempo, me dijo marcado para ser santo.
Wow. Fue llamado para ser santo. Dios ¿Entiendes? mío. Entonces, es que lo que el Padre hizo con mi vida, yo se lo agradezco demasiado, ministro. Yo no tengo cómo Amén, pagar el amén, Mesías. amén. Eso es así, hermano mío. Sí, hemos visto mucha trayectoria que tú has tenido. Una de ellas, manito, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que la guerra tuya es la misma, por ejemplo, que la mía? A nivel espiritual. A nivel espiritual, tú sabes que hay gente que dicen, no, porque el llamado es llamado, ok, pero tú sabes que hay gente que Dios los rescató de un sistema que fácilmente pasan por ahí y fácilmente eso le cae tanta emoción y tanta cosa que pueden caer. Más otro, eso era lo mismo porque nunca han probado y nunca han hecho nada de eso. ¿Tú crees que es lo mismo? Porque yo he visto gente que dice, no, que es lo mismo, pero eso para mí no es lo mismo. La Biblia dice y establece que Dios no va a dejar que seamos tentados más de lo que podemos resistir. O sea, dentro del orden eclesiástico bíblico, según lo que establece la palabra, hay un orden de que cada quien tiene su capacidad. Por eso la Biblia dice, el mismo Cristo que fue que dijo, sí, Jesús dijo que algunos dan fruto al 30, otro al 60 y otro al 100. O sea, no todos tenemos la misma capacidad. Ok. Por eso la Biblia habla de los débiles en la fe también. Sí, amén, amén. Hay algunos que son más fuertes que otros. Otros son, por ejemplo, tal vez cada quien tiene su Goliat, eso lo sabemos, pero tal vez Sí, el Goliat sí. que pelea contigo, si se enfrenta conmigo, tal vez me derriba. Porque por eso el Padre no permite que el Goliat tuyo me enfrente a mí. Wow, wow. Que el Goliat mío te enfrente a ti. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su Goliat y tiene su guerra y tiene su pleito. Ok. Ahora bien, la guerra tuya era tuya, la mía es la mía. Tal vez yo no puedo con la tuya y tal vez tú no puedes con la mía. Amén. ¿Tú me entiendes? Wow, sí, ya te entendí. Porque Dios te capacita. La Biblia dice, creo que en ese mismo texto donde yo cité ahorita, que Dios te dará la prueba y también la salida ahí mismo. O sea, Dios no te va a dar una prueba sin la salida. Dios no te va a dar un proceso sin la salida. Yo quiero que tú me expliques algo, Brian López. Yo quiero que tú me hables de esos evangélicos que están todo el tiempo en proceso y nunca salen del proceso. Y tú lo saludas, varón, en guerra. En un año, varón, en guerra. Y todo el tiempo bajo ataque. todo el tiempo en proceso y nunca salen del proceso. Dios mío. Entonces, yo entiendo que Dios te da un proceso, pero te da la victoria y te da la salida del Claro, proceso eso también. es así, eso es así. ¿Tú me entiendes? Eso es así, eso es así. Entonces, cada quien tiene su guerra y tiene su pleito, pero hay un orden. ¿Me entiendes, manito mío? Mira, yo te lo pregunto, hermano, porque en estos días yo estaba hablando con un varón y él me decía a mí, bueno, Steven Javier tiene mucha guerra, mucha batalla, que yo que para ti. Yo le dije, menito, la guerra de Steven Javier son guerras de traiciones, de gente que lo traiciona, de gente así, pero yo no creo que las guerras sean iguales, porque hay personas, por ejemplo, que Dios libertó de la droga, que tuvieron hasta interno en hogares crea, hay gente que Dios sacó de la prostitución, hay hombres que eran prostitutos, que tenían como más de 100 mujeres, que tenían mujeres por todos lados, que se acostaban hasta con 3 mujeres, Michael, enfermos con las mujeres, ¿tú me entiendes? El cual, cuando llegan al evangelio, tú sabes que eso lo ataca mucho. Menito, No es lo mismo que una persona que de los 9 años es cristiano. Claro, no, menito, que te voy a decir, eso que tú estás hablando tan profundo, Brian López, que por ejemplo, mira, hay gente que son rescatados de la droga, ¿verdad? A una persona, ¿verdad? Por ejemplo, yo, te voy a poner ejemplo, yo veo droga y novela, para mí es lo mismo. Yo nunca probé eso, yo no sé lo que. ¿Tú O sea, me entiendes? a mí la droga, pero sin embargo, otros caen y se levantan, yo voy cayendo. ¿Por qué? Porque eso le hace la guerra. Por ejemplo, mira, cuando yo era impío, el diablo me tenía atado a mí. Wow, si revelo esto por aquí. Wow. Suéltalo. Cuando yo Suéltalo. era impío, ministro, el diablo me tenía una atadura tan fuerte a mí, con algo era. Yo idolatraba a un personaje que murió ya. Para mí eso era un dios. El diablo me tenía atado a eso. Para mí eso ¿Cuál era un era dios. ese? Era un artista urbano que cantaba rap, llamado Cirujano Nocturno. Yo era adicto al rap. Por ejemplo, Dios mío, yo Michael. me paso por ese camino, hay un rap. No es que yo lo voy a escuchar ni eso me va a hacer de calidad. Sí. Pero cuando yo escucho el Cirujano Nocturno todavía hoy en día, si yo paso por ahí, me puedo ir por aquí, mejor me voy por aquí. Te dejan recuerdo, Eso no me va a hacer de carrera ni me va a hacer cantar el rap. Pero lo evita mejor. Pero mejor lo evito porque Amén, me amén. hace una guerra mental en mí. Sí. Porque para mí el cirujano era un ídolo. Yo tenía al cirujano como un dios cuando yo era impío. Para mí era un ídolo. O sea, yo tenía al cirujano en un estatus. Wow, está hablando cosas muy profundas, Michael. Te estoy hablando, yo ponía en mi estado, era RIP, cirujano, adicto al rap. ¿Me entiendes? Sí, Entonces, loco con el cirujano. Todavía, hoy en día, yo sé lo que yo hacía. Cuando yo escuchaba que el cirujano estaba muerto, qué sé yo qué, mi corazón se contristaba por su muerte. O sea, yo sin conocerlo, pero yo me sentía como mal así, casi lo lloraba. Y yo sentía como que lo lloraba y mis ojos se aguaban. Sí, porque el hombre se perdió. Sí, ya yo sabía que estaba muerto porque Satanás me tenía a mí, como que ese era mi ídolo. Me tenía el diablo. Que te hubiera gustado que hoy día sea cristiano, él,
Exactamente. Wow. Sí, a veces todavía yo me pongo a pensar hoy en día, a veces digo, wow, sí. Sí, Siempre murió ha sin estado Jesús. vivo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué te digo? Sobre la pregunta que te hiciste, cada quien tiene su guerra. Sí, Tal vez hay sí, gente sí. que es con la bachata, que todavía suele hacer guerras mentales, Amén, es amén. con otra cosa, ¿tú me entiendes? Y es como te explico, si yo voy pasando por un camino y escucho al cirujano por ahí, mejor paso por Mejor otro pasar por camino. otro lado. ¿Me entiendes? Para evitar. En una ocasión yo cuando limpió, ¿sabes lo que yo hice? Yo iba caminando y yo hubiera pasado ya de ese sitio y yo escuché que de repente pusieron al cirujano lejos. Wow. ¿Sabes lo que yo hice? Me mandé corriendo para allá abajo. José, como José. Era una atadura. No, me Claro. mandé corriendo a escucharlo. Yo limpio. Ok, tú te mandaste a escucharlo. Yo limpio antes que la música se acabara. Yo hubiera pasado por ahí, ¿verdad? Ya. Dios mío, Y sí, cuando sí. escuché que sonó en el colmado, me embalé corriendo a escucharlo. A antes que se- escucharlo. Wow. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque cada quien tiene su guerra y tiene su pleito. Eso a mí no me hace Amén, guerra en amén, el amén. sentido. Eso a mí no me va a hacer descarriarme, No, ni me va a hacer claro. apartarme del Señor, ni me va a hacer de que escuche una Claro, muerte impía. claro. Señor, reprenda al diablo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pero te estoy explicando esto para que tú veas, porque tú hablaste un punto ahorita. Hay gente que a veces estaban atados con la droga Sí. y eso le hace la guerra. Otros eran con las mujeres, eso le hace la guerra. Otros, ¿me entiendes? Mi debilidad era en el mundo, cuando yo estaba en el mundo, era esa que te conté. Wow, sí, sí, muy cirujano profundo, nocturno. muy profundo. Porque No, para mí era un ídolo. y ese debilidad de muchos, ¿sabes que yo también no he contado esto, nunca he dicho esto, pero a mí también yo tenía así como ídolos, el lápiz, cirujano, y el otro era que lo conocí un día ande el doctor Natra, hasta se me olvidó, para que tú veas, hasta el nombre se me olvidó. Y nos conocimos y de todo, y hablamos y de todo, y le prediqué y de todo. Pero el cirujano, ministro, a mí también me hacía la guerra, Michael. Mira que lo que pasa. Cuando yo me convertí y Cancelbero me hacía la guerra. Te voy a dar un dato, es un diablo, tú sabías, que operaba en esa persona. Sí. ¿Por qué? Un espíritu de confusión. Oye, ¿por qué? Eso te agarraba tu cerebro, ¿verdad? Porque eso era lo que yo sentía, tu neurona, y dominaba todo tu cuerpo, porque cuando tú escuchabas ese tipo de personas, ¿verdad? Tú sentías como una adrenalina que entraba por dentro. Uf, Sí, porque yo sé lo que tú estás hablando, sí, porque sí. yo sentí eso mismo. Y como algo que te poseía, algo como que te poseía, ¿me entiendes? Y cuando tú escuchabas ese tipo de personas, porque ese tipo de personas contaban vivencias de la calle, Sí, sí. cosas que cuando tú le escuchabas, tú querías hacerlo. ¿Tú me entiendes? Cosas que uno mismo vivía, yo vivía. Manito, era tanta, hermanito, esa atadura, que el Señor respondió, cuando yo era nuevo creyente, que a veces yo iba caminando así y se me entraba en la letra. Sí, Y yo me sí, ponía a claro. cantar, tú estás aquí. Y yo cantando, óyeme, yo cantando el avance y todavía la letra, llegando, y yo, Señor, pero por Dios. Eso me pasaba a mí también. Manito, la letra me metía y yo oía al cirujano cantando en mi mente. Que sí, que eso me pasaba Y a yo mí decía, también. wow, pero ¿qué? Eso me pasaba a mí también, ¿entiendes? Porque esos son espíritus que no son. Hay cosas que son normales, hay cosas que parecen normales, pero no lo son. Son dardos. Son espíritus, son dardos, ¿tú me entiendes? Por eso yo le solto a los jóvenes y a las personas, se puede, con Jesús todo es posible. Amén, amén. Si Sí, tú porque ya decides- no se me mete solamente. No, porque ya nosotros tenemos Ya el no. Espíritu Santo. Y ya Espíritu tenemos el Santo escudo de la fe. Amén. Y el Espíritu Santo limpia tu casa y Wow. barre. ¿Tú me Wow. entiendes? Y saca toda basura. Sí, sí. Toda esa música son basura del cirujano Sí, nocturno. sí, sí. Ya son basura. ¿Por qué son basura? Porque ya tenemos a Jesús. Amén, amén. Cuando yo estaba en el mundo, para mí no eran basura. Yo pensaba que no eran basura. Vaina Para mí era dura. una perla. Para mí, Cosa que te edificaba. para mí eso edificaba, pero era mi carne. Edificaba tu carne. Que, ¿Tú me entiendes? wow, ese sí es Edificaba mi malo. carne. Michael, otra pregunta, hermano mío. Estamos muy profundo. Yo veo que mucha gente le tiene miedo al diablo, que el Señor reprenda. Muchos cristianos viven empantados con Satanás, pero yo veo que la Biblia nos manda a decir de que al diablo se va solo, que el Señor lo reprenda, que dice, sométete a Dios y de ti huirá el diablo. Más de la carne, que somos nosotros mismos, nos dice que nos cuidemos, que todos esos cristianos que le tienen miedo a Satanás, que viven, que confían en su carne. La Biblia dice y la Biblia establece claramente, hablando de estos mancilladores que mancillan la carne. Escucha cómo dice, mira, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, Judas dijo eso, cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, capítulo 1, no recuerdo el verso, pero ahí mismo en esos versos, cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por él, por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, Wow. sino que dijo, el Señor te reprenda. reprenda. Pero estos blasfeman de cuántas cosas no conocen, y por las que Wow. naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales, pero Dios hay de ellos, mío. porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaán y perecieron En el en la error contradicción de de Coré. Dios mío. Entonces,
La Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros Huirá. Voy por punto. Escucha esto, ahora que te voy a fundir el cerebro. Dios, Más encefálico. Dios mío. Cristo, siendo Dios, nos dio un ejemplo a nosotros. Sí, sí. Él era 100%, él vino en carne, claro, pero él también era 100% Sí, Dios sí. y 100% hombre cuando estuvo en la tierra. ¿Qué hace Jesús? Nos dio un ejemplo. Tú dirás, ¿cómo hacía en el desierto? Primero tuvo la resistencia, luego el sometimiento. O sea, Amén. Jesús siempre se sometió a quién? Al Padre. Al Padre. Resistió a quién? Al diablo. Wow. Y luego que lo resistió, a lo último que le dijo, vete, Satanás. O sea, antes de Wow. vete, ¿qué hizo? Lo resistió. Lo resistió. Si tú no tienes sometimiento al Padre Y ni resistencia, ¿cómo él se va a ir? ¿Cómo él se va a marchar? Someter pues a Dios, resistir al diablo y de y vosotros de huirá. huirá, sí. Jesús le dijo, vete, Satanás, pero Jesús hubiera resistido 3 tentaciones. Sí, sí, sí. Entonces, si Jesús hubiera querido desde el primer bombazo, le dice, vete de aquí, vete rápido, una orden. Pero no enseñó. orden. Wow, sí, sí. ¿Qué hizo? Él se quedó ahí Se luchando. quedó ahí para darme ejemplo a nosotros. Él hubiera dicho, vete, no te quiero aquí, No te quiero vete, aquí. estoy ayunando. Wow. Sin embargo, ¿qué le dijo? Resistió. ¿Y con qué Sí, lo confrontó? sí, sí. Con la palabra. Con la palabra. La espada aguda que sale de la boca del creyente. Wow. Por eso la Biblia dice que Jesús sale una espada aguda de su boca y con esta espada mata al anticristo. No es una espada literal, esto se conoce en la Biblia como figura retórica. ¿Qué es una figura retórica? Algo que no es literal, no es una espada literal Dios mío. que sale de la boca de Jesús, que es la palabra de Dios. Por eso dice que la palabra de Dios es como espada De doble filo. es más cortante como espada de doble filo. ¿Tú me Amén, entiendes? amén, claro. Y que parten el alma y los tuétanos. Dios Que parten mío. el alma y parten los tuétanos. ¿Tú entiendes? Claro. Entonces, sometimiento, resistencia, y él se va. Entonces, ¿tú crees que esos cristianos que le tienen temor al diablo, que el Señor lo reprenda, no se están sometiendo? No, porque mira que lo que pasa. Te voy a dar un dato, Brian López. Escucha eso. Sí, sí. Hay gente que dice, yo caí con una metresa. O no, dicen, una metresa me tumbó. Eso es mentira. Una metresa no te tumbó. Tú fuiste para donde la metresa. ¡Wow! Que te tumbe. Porque cuando tú revisas el expediente, no fue que la metresa agarró un blog de 8, rompió la puerta, lo amarró, le puso y fue y lo violó. No, el expediente dice que hubo una conversación por WhatsApp. Se citaron, nos vemos en tal cabaña. En tal Dios sitio. mío. Y ahí se citaron y él fue, perdió su vehículo, echó gasolina y le dijo, ¿dónde te veo? Y él fue y se le tiró allá a la metresa. Sí, sí. Me va a decir que te tumbó la metresa. De que cayó. Abusador. De que Me va- caí. Me va a decir que la metresa te tumbó. Y yo me tiré del puente de la 17, Sí. espiritualmente hablando, y caí de cabeza y me partí el pescuezo. Wow, amén, amén, sí, wow. Entonces, Michael, de la misma pregunta que estamos, porque yo veo que la Biblia nos enseña que nos cuidemos más de nosotros mismos que del mismo Satanás. ¿Por qué? Sí, es algo profundo. Eso se le conoce como el Yese Ara. ¿Qué es el ¿Cómo, Yese cómo, Ara? cómo, cómo? Yese Ara es la inclinación al mal. Por eso Pablo dice una palabra, el pecado que mora en mí. Pablo Wow, habla del sí, sí, pecado. sí. O sea, todo ser humano tiene alguna simiente adámica, lo cual, Dios mío. escucha esto porque te voy a decir algo. Santiago, ¿qué dijo Santiago? Santiago dijo una palabra. Dios Cuando mío. alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído Y seducido. y seducido. Wow. Esa es la concupiscencia. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Wow, sí, sí, Y el sí. pecado, siendo consumado, trae la muerte. Wow. Tu concupiscencia, tu carne, el se hará. Dios ¿Entiendes? mío. Pablo dijo, el pecado que muere en mí. Que muere en mí. Porque Pablo Escuchen. sabía que había una simiente adámica, Sí, sí. lo cual llevaba la carne a lo contrario a lo que Pablo quería, que era lo espiritual. Wow, sí, sí, sí. ¿Tú entiendes, Wow, López? wow, son enseñanzas, minito, que yo sé que esto va a edificar muchas almas, Michael, tú sabes, porque es que estamos hablando de cosas profundas y cosas que hoy en día muchos cristianos no entienden, que muchos cristianos dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué yo soy tan débil? Esos cristianos, Michael, ¿qué tú le aconsejas a esa gente? Aquí salí, pásamelo. ¿Qué tú le aconsejas, manito, a esa gente que no pueden resistirse, no pueden resistir al enemigo, a la tentación? Filipenses 4:13, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Si ellos no pueden, ellos pueden, lo que pasa es que ellos no quieren. Ellos quieren, Brian López. Explica ese punto, explíquese. Ellos quieren, pero ellos pueden, pero no quieren. Explícate ese punto, manito. Ellos quieren, pero no pueden. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. O sea, por eso te explicaba ahorita que Dios no te va a dar no va a dejar que tú seas tentado más de lo que tú puedes resistir. ¿Tú me entiendes? O sea, Dios, si permite que tú seas tentado, es porque Dios sabía que tú podías resistir
y salir de ahí. Sí. Ahora, ¿por qué tú no sales? Normal, tú caíste en el hoyo, o tú estás en el hoyo, que es la tentación, Dios te tiró la soga, y tú, ¿qué hiciste? Cortaste la soga para no salir. Wow, eso va demasiado profundo, hermano. Wow, aquí se está hablando cosas, hermano. Miren, para que ustedes vean la gloria de Dios. Yo vine para acá de que vamos a conocer la historia de Michael Valdés, pero no hemos metido en puntos profundos, las cuales yo sé que se va a edificar muchas personas para la gloria y honra de Dios. Amén. Porque estamos hablando de la palabra de Dios, el cual Michael nos está revelando de su conocimiento que Dios le ha dado a través del tiempo. Amén. Para la gloria de Dios. El cual, hermano Michael, yo quiero preguntarte una pregunta que va más allá aún de lo que estamos hablando y lo que se está predicando, que veo mucha gente hoy en día, manito Michael, que son mucha bulla, son mucho corredero, pero poca esencia y poco Espíritu Santo, sino que hoy en día lo que se está usando, que hay gente, pero no hay un señalamiento, no hay como esa profundidad de cuando tú veías antes que los predicadores sean así, mira, así te dice Dios, pam, 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 pam. Veo una gente en la ventana ahora mismo que está pensando en suicidarse, ven, corre que el Señor, y bajaba una gente de una vez corriendo. No vemos en este tiempo las iglesias cerrando su puerta, porque hay un hermano, un pastor que tiene una campaña de 3 días, que cuando yo era un niño, yo veía que en el barrio cerraban todas las iglesias. El pastor Fulano tiene una campaña y se juntaban toda la iglesia en un solo espíritu, en un solo sentir, manito, y pasaban cosas extraordinarias, Michael. Tú veías el milagro de Dios. Claro, no es como hoy, que hoy tú no, es muy difícil hoy tuvo un milagro de que un brazo que de verdad que sea un ñoco, que el brazo le creció. No te lo pegues tanto el micrófono que después se va a escuchar más. Que tú me entiendes, manito, tú no ves nada de eso, manito, no, tú no ves ningún tipo de milagro como, claro, de un muerto reviviendo, un loco que fue transformado de ahí a ahí, manito. ¿Qué está pasando en estos tiempos con las iglesias, manito, y con los pastores? Pablo habló claro, habiendo comenzado en el espíritu terminaron en la carne. Y ya, yo te voy a decir algo que yo digo yo personalmente. ¿Por qué no hay tantas señales? Imagínate que a la gente ahora mismo, ministro, ya nada más porque se cogió 30,000 views, se coge la gloria para ellos. Wow, sí. ¿Qué pasaría si levanta un paralítico? Entonces, Dios mismo a veces se cohíbe de hacer muchos milagros porque ya la gente no está glorificando al Señor, sino yo hice, sí, yo esto, yo lo otro. Brian López, la gente dice, pero ¿qué es lo que pasa con los sanas doctrinas? Que no hay señales, que esto, las señales están ahí, ministro. Ahora te voy a decir algo, no lo digo para vanagloriarme, la gloria es solamente del Señor. Tú mismo que haces actividades, en una ocasión tú, porque la gente, uno no vive hablando de eso por las redes, porque dime, ¿tú para qué yo voy a hablar de eso por las redes? En una ocasión tú me invitaste para allá por una actividad, ¿tú recuerdas? Y la gente me ha tirado y que, Michael, la tus señales, yo no tengo que estar hablando de eso por las redes. No hubo señales. La gloria del Señor. Entonces, ¿tú te acuerdas que tú eres testigo? Wow, mira cómo me engranó. ¿Tú te acuerdas que Michael dijo, va a haber muerte por aquí? Veo un joven que está muerto. Yo dije, veo al ángel de la muerte, apúntalo con tinta china. Y al otro día fue, como a los 2 días o al otro día, se murió el vecino de nosotros, el muchacho que cayó muerto. Hay un vecino mío cayó muerto. En su misma casa. Como un par de días tirándome, Michael. El primer día, al otro día tú me tiraste. Después, en 4 días yo lo conté, morí en 4. En 4 días. Una vez, ministro. O sea, la señal. La gloria de Dios. La gloria solamente del Señor. Somos un vaso, ¿me entiendes? Pero ¿por qué digo esto? Porque hay gente que me cuestiona. Dice, Michael, tú no me eres ropa, estas son las señales. Que le tiren a la gente de Asua que me han invitado. Que le tiren a la gente donde yo he predicado. Que ellos le van a dar señal. Claro, porque tú no tienes que estar hablando. Yo tengo que. Llegué de una actividad, pasó esto y esto. No. Llegué. ¿Me entiendes? Es que eso yo no lo veo correcto, ¿tú me entiendes? Porque claro, la gloria del Señor. Entonces la gente dice que no hay señales, los sanas doctrinas. Usted lo que tiene que ir a una actividad que yo predique y ya. Sí, amén. Que es la gloria del Señor. Dios, claro. Oye, hermano mío, con esta pregunta finalizamos. Hay gente que salen en un video y ya todo el mundo lo invita a predicar como que si es... Porque salió en un video y se hizo viral, ya creen que es un predicador de élite, como se le dice. Ya porque salen unas redes, ya dicen que es un predicador de élite. Sin embargo, hay gente que tienen señales y no son de redes, ni le interesa de las redes, que son más de élite, tienen más palabras de parte de Dios y no lo invitan. Invitan más al de redes, que no es de nada, que un cañón, un chuletón, un Pablo Escobar,
y dejan al que tiene la verdadera palabra de Dios, que reprende, que solta, lo dejan sentado. Ministro, porque ya no se está caminando por revelación, sino por emoción. Es la palabra correcta y contundente. Dios mío. Ya no están consultando al Espíritu Santo para preguntarle si fulano está, si puede predicar fulano. Wow. Entonces, tienen al Espíritu Santo como si no hablara. En disciplina. ¿Me entiendes? Porque, ¿qué te digo? El Espíritu Santo es sagrado. Y Amén. si tú le preguntas, él te va a hablar. Claro. Entonces, ya ahora mismo, como tú dices, fulano hizo un video, cogió 30,000 vistas, ya piensan con predicador. Sí, sí. ¿Tú me entiendes? Sí. Y cuando tú analizas, fulano lo que ni siquiera en las redes fluye. Y ya lo están invitando. Ya lo están invitando. Yo conozco gente, que no son de redes ni nada, ministro, y están fundidos. Ministro, yo conozco gente, ministro, mira, gente, que por esos jóvenes yo meto la mano no en candela, no, yo la meto abajo de un blog, ministro, para que me la pisoteen. Wow. Que son jóvenes de aquí de San Cristóbal, de Cambite, el pueblecito. Ministro, que se congregan donde el pastor Suárez, la Pacarabito, con un hombre que no es de redes, ministro. Que incluso por eso mismo fue que yo dejé de congregarme con él. Sí. Porque yo no me fui en disciplina ni en discordia con él, quedamos bien. Pero ¿qué pasó? Al yo estar en la red, está famoso y está viral ya. Sí. Y él no es de redes. Él y yo nos sentamos y hablamos ese punto, ¿me entiendes? Porque ya tú sabes que se me estaba mencionando por otro lado, Michael Valdés, un boom con Michael Valdés. Entonces ya, ¿qué pasa? Tú sabes que cuando eso pasa también, el pastor ya está en el ojo del huracán. Claro, porque y también la iglesia. Michael, ¿quién es? ¿Me entiendes? La iglesia. Entonces, bueno, incluso el mismo, no voy a mencionar, una persona te lo mencionó a él una vez, cuando me mencionó a mí, y ya cuando eso yo no me congregaba con él, ¿me entiendes? Sí, entonces, sí. Esos jóvenes, ministro, son gente sana doctrina de verdad, que no usan redes, ministro. Yo mismo cuando me congregaba con ellos, le decía, pastor, ¿puedo grabar esto? Me decía, no grave. Ministro, que son gente que no son de redes y están fundidos en la doctrina y con señales y de verdad. ¿No estás entendiendo? Los jóvenes que yo te digo, ministro, los jóvenes que yo te digo, Oliver Soriano, Oscar Soriano, que son hombres evangelistas que andan con señales. Uno que se llama Edwin también. Ministro, los evangelistas de ahí andan con señales y tú no lo ves de que un boom, de que en afiche. Tanto así que ese pastor ni afiche le gusta hacer. Ni afiche le gusta hacer, ministro. Michael, tú sabes que la iglesia perdió también. Tú sabes que antes nosotros, o el cristiano antes, cuando yo era chamaquito, para buscar cualquier cosa, preguntarle, iban, cogían 3 días de ayuno en el monte, para preguntarle algo al Espíritu Santo. Oye, ya hoy en día no, yo no entiendo algo y yo voy a Google, yo me voy a un estudio bíblico de fulano. Yo quiero dar un estudio, por ejemplo, me dan el estudio en mi iglesia y yo busco un estudio de Michael Valdés para yo dar el mismo estudio de Michael Valdés en mi iglesia. Pero ¿por qué yo no puedo ir consulto al Espíritu Santo y digo, Espíritu Santo de Dios, ¿de qué yo quiere que yo dé el estudio? ¿De qué hablo? No consulto, Michael, al Espíritu Santo. Se ha perdido eso, Michael, en las iglesias. Yo he visto gente que viven con el celular, mírame, preguntándole a un tal Cha, ¿qué tú dices de tal versículo bíblico? ¿Qué significa eso, lo otro? Literal, manito, porque como te digo, ya no caminan por revelación, sino por emoción, manito. Wow, sí, sí. Gloria a Jesús. Entonces, hasta aquí llegamos, mis hermanos. Este es el canal Hablando la Verdad, San Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Estoy con mi Michael Valdés. Michael Valdés, dale un saludo a la juventud y no, que se acerquen a Cristo y que no celebren Semana Santa, porque ahora la gente está celebrando de que Semana Santa, de que la muerte y resurrección de Cristo es un drink, bebiendo cerveza, me van a... Buchana. No voy a hablar de eso, que es hijo del diablo. Dios mío, Michael. La muerte de Jesús, bebiendo romo, bebiendo whisky, bebiendo triculí. Fumando juca. Hijo del diablo. Espérate, Michael, finaliza, que ya te está aprendiendo, Sí, me transforma, ministro. Te está transformando y fácilmente salimos corriendo. Dios le bendiga a todos, Shalom. Shalom, Dios bendiga.